Derecho Internacional y me acompañan en la mesa Claudia Pineda de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, Yader Valdivia y Salvador Marenco del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Carlos Quesada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. También participarán de manera virtual Telma Brenes, Tininisca Rivera, Noelia González y Eugenia Valle, familiares de víctimas. Agradecemos a la Comisión por convocar de oficio esta audiencia en un contexto en el que el Estado nicaragüense continúa sin comparecer ante este órgano e incumple de modo persistente las medidas de protección y las decisiones emitidas por el sistema interamericano. Este desacato ha profundizado la desprotección de las víctimas y sus familias, por lo que este espacio resulta relevante para continuar denunciando las graves violaciones que siguen cometiéndose y reiterar al Estado su obligación de cumplir con las obligaciones internacionales. Como la propia Comisión ha señalado reiteradamente, Nicaragua atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves del continente. Aunque persisten prácticas represivas documentadas desde 2018, el Estado ha perfeccionado sus mecanismos de control, convirtiendo la prisión política y la desaparición forzada en instrumentos centrales de control social. Si en la fase inicial de la crisis la persecución se dirigía principalmente contra manifestantes, liderazgos sociales y personas opositoras identificadas como respuesta a actos concretos de protesta o disenso, hoy responde a una lógica distinta. Progresivamente, la represión ha adquirido un carácter preventivo, selectivo y transversal. Ya no se limita a castigar expresiones de disidencia, sino que busca impedirlas, disuadiendo a cualquier persona de expresar opiniones críticas, organizarse o apoyar a quienes lo hacen. En este patrón represivo se observan además ataques selectivos contra personas indígenas, defensoras del territorio, liderazgos religiosos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso antiguos aliados del oficialismo. En este contexto, la prisión política y la desaparición forzada trascienden el castigo individual. Buscan producir incertidumbre, desarticular los vínculos sociales y consolidar un sistema de control basado en el miedo y en la gestión de lealtades internas. El ocultamiento de paradero, la incomunicación prolongada y la negativa deliberada de las autoridades a proporcionar información son actualmente componentes habituales de la represión estatal. Por ello, la desaparición forzada ha dejado de ser un mecanismo excepcional para convertirse en una práctica sistemática que caracteriza la prisión política. En esta audiencia señalaremos primero cómo opera actualmente la prisión política, segundo, la evolución de los patrones de desaparición forzada y los perfiles de las víctimas, y finalmente las graves consecuencias que estas prácticas producen sobre las personas desaparecidas y sus familias. Cedo la palabra. Buenos días, distinguida comisión. Mi nombre es Claudia Pineda de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, antes UDJ. Vamos a hacer también un recorrido sobre la evolución de la prisión política. Desde 2018, Nicaragua vive un patrón sostenido de represión estatal caracterizado por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, confiscaciones y la eliminación de cualquier vía de defensa judicial. De 2018 a 2023, la Comisión documentó al menos 2.090 detenciones por motivos políticos, todas mediante procesos sin garantías mínimas, sin independencia judicial, sin defensa técnica adecuada y con uso político del derecho penal, lo que continúa hasta nuestros días. Actualmente, al menos 60 personas continúan detenidas por razones políticas, 22 de ellas desaparecidas forzosamente. Sobre la evolución de los delitos imputados, los cargos utilizados han variado según el contexto político. Entre 2018 y 2019 se imputaron delitos graves como terrorismo, crimen organizado, asesinato o tenencia de armas, buscando asociar la protesta social con violencia y desestabilización. En 2019-2021 se recurrió a delitos comunes, robo, delitos sexuales, lesiones, tráfico de armas o drogas, para seguir neutralizando voces críticas. Desde 2021, en el contexto electoral, la Fiscalía comenzó a usar delitos
abiertamente políticos, como menoscabo a la integridad nacional, lavado de activos o divulgación de noticias falsas, dirigidos contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Desde 2023 se combinan delitos comunes, delitos políticos y acusaciones de terrorismo. Mientras muchas personas permanecen detenidas sin que sus familias conozcan siquiera la existencia formal de un proceso penal. En relación a torturas y condiciones de reclusión, las personas detenidas han enfrentado torturas físicas, sexuales, psicológicas y sensoriales. Entre 2018 y 2019 predominaron las torturas físicas, descargas eléctricas, golpes, ahogamiento simulado, extracción de uñas y violaciones colectivas. En los años posteriores se ha impuesto un régimen de tortura psicológica, aislamiento prolongado, incomunicación, falta de atención médica, reducción de alimentos y ausencia de patio sol. Los centros de detención también han cambiado del antiguo Chipote y centros clandestinos del 2018 al nuevo Chipote desde 2019 y más recientemente al Distrito 3 de Managua y la cárcel Modelo. Las mujeres suelen ser trasladadas al centro La Esperanza. Aunque muchas personas han sido excarceladas, estas liberaciones han sido condicionadas, acompañadas del patrón de puerta giratoria, vigilancia, amenazas, hostigamiento y nuevas detenciones para mantener un clima de temor y silenciamiento. Entre los casos más graves se encuentran 9 presos políticos beneficiarios de la medida cautelar 1225-24, quienes llevan años en celdas de aislamiento sometidos a temperaturas extremas y agresiones, incluso cuando para algunos sus penas ya fueron cumplidas. Se sufre de indefensión absoluta e ineficacia de los recursos internos. La cooptación total del Estado ha eliminado cualquier vía de protección judicial. En 2025, las reformas constitucionales suprimieron el carácter constitucional del habeas corpus y sometieron al órgano judicial a la coordinación de la copresidencia. Desde 2023, los expedientes de personas detenidas son ocultados, impidiendo conocer cargos, autoridades competentes o interponer recursos. La cancelación de la CPDH, un organismo de derechos humanos, en 2022 y la persecución contra defensores ha dejado al país sin organizaciones para la defensa legal. En 2025 se intensificó la persecución contra familiares que presentaron recursos, generando un efecto inhibidor. La reciente exclusión de más de 2,000 abogados del sistema profesional, incluyendo colaboradores de la Asociación Memoria y Justicia y del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, evidencia la intención de eliminar cualquier forma de defensa de derechos humanos. Recientemente ha aumentado la relación entre prisión política y confiscaciones. La prisión política se acompaña de confiscaciones arbitrarias de bienes. El régimen utiliza la figura de decomiso como equivalente a confiscación, apropiándose de propiedades sin relación con los delitos imputados y sin compensación. En muchos casos, la ocupación de bienes ocurre sin proceso judicial ni sentencia, operando automáticamente tras la detención arbitraria. Esto convierte la confiscación en un mecanismo central de castigo patrimonial y destrucción de los atributos esenciales de la personalidad. La represión se extiende a los familiares. Hostigamiento, vigilancia, requisas invasivas y ausencia de privacidad en las visitas. Un nuevo patrón consiste en visitas coercitivas, donde son los agentes del Estado los que trasladan a los familiares desde su domicilio al centro de detención, decidiendo unilateralmente cuándo y cómo ocurren los encuentros y amenazando con suspenderlos si denuncian estas prácticas. Este esquema afecta gravemente el entorno emocional, afectivo y económico de las familias, especialmente cuando la persona detenida es el sostén principal. Cedo la palabra. Buenos días, honorable comisión. Mi nombre es Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Específicamente, yo me voy a referir a la evolución del patrón de desaparición forzada que hemos documentado en Nicaragua. Esta evolución se observa en 3 elementos. El primero corresponde al ocultamiento del paradero. En 2018 documentamos detenciones seguidas de ocultamientos temporales y el traslado de personas a centros clandestinos de detención. A partir de 2021, registramos desaparición forzadas que se prolongaban hasta 90 días. Esto coincide con la entrada en vigor de la Ley 1060.
Sin embargo, desde finales de 2023 observamos un cambio aún más grave. El ocultamiento del paradero dejó de limitarse a los primeros días o meses de la detención y pasó a extenderse a prácticamente toda la privación de libertad. Como consecuencia, desde 2024, la mayoría de personas presas políticas permanecen en situación de desaparición forzada o de incomunicación. Durante gran parte de su detención, este patrón ha sido documentado de manera consistente en al menos 39 casos. Durante este tiempo, las autoridades mantienen una negativa sistemática de informar dónde se encuentra la persona, cuál es su estado de salud o incluso si continúan bajo custodia del Estado. La familia recorren estaciones policiales, centros penitenciarios, incluso morgues y hospitales y distintas instituciones públicas sin obtener respuesta. Cada autoridad remite a otra dependencia y ninguna asume la responsabilidad de esta información. Esta incertidumbre también ha dado lugar a prácticas especialmente graves. Hemos documentado que en casos familiares reciben exigencias de pagos que van entre $1,000 hasta $15,000 para poder obtener alguna información o gestiones para su liberación. En otros casos, la presión se ejerce mediante amenazas o el envío de las personas fotografiadas con aparentes signos de violencia. Hoy, el Estado ya no necesita negar plenamente la detención de una persona para mantenerla desaparecida. En algunos casos reconoce parcialmente que la persona se encuentra bajo custodia, pero continúan ocultando el lugar o donde permanece detenida, las condiciones de reclusión, su estado de salud y su situación jurídica. Como respuesta, se ha utilizado lo que es las llamadas pruebas de vida. Frente a la presión internacional, el Estado difunde selectivamente fotografía, video o comunicados sobre determinadas personas desaparecidas. Sin embargo, estas actuaciones no restablecen el contacto familiar, no permiten verificar de manera independiente cuáles son las condiciones de detención y tampoco garantizan el control judicial de la privación de libertad. La tercera dimensión, la tercera dimensión corresponde a la expansión del propio patrón. Hemos documentado que algunas desapariciones concluyen con la imposición de casa por cárcel, sin que el Estado explique dónde permaneció la persona durante el periodo de ocultamiento, ni restituya efectivamente sus derechos. También hemos documentado 4 casos de utilización de extradición y alertas de Interpol contra personas opositoras exiliadas en Costa Rica. 2 de estos casos, después de la extradición, fueron detenidas y posteriormente desaparecidas. Una de ellas está acá en la imagen. Finalmente, se han registrado cambios de perfiles en las víctimas. Las desapariciones forzadas ya no alcanzan únicamente a las personas opositoras o defensoras de derechos humanos, periodistas. Hoy documentamos casos de antiguos funcionarios públicos, militares o periodistas. Hoy documentamos que también hay religiosos, familiares de personas perseguidas o incluso personas sin ninguna trayectoria pública en el activismo. La evolución del patrón puede observarse en el perfil de la víctima, evidencia que demuestra que el riesgo de desaparición forzada ya no está determinado solamente a un sector. Cada vez depende más cómo el aparato estatal percibe el efecto intimidatorio de su desaparición. Esto puede producirse también sobre otras personas. La desaparición forzada ha dejado de dirigirse exclusivamente contra dirigentes visibles y se ha convertido en una herramienta de intimidación que busca transmitir un mensaje a la sociedad, el mensaje de que cualquier persona puede ser detenida o incluso desaparecida con impunidad garantizada para los responsables. Cedo la palabra. Soy Salvador Marenco, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Me referiré a las consecuencias de la prisión política y la desaparición forzada, que afecta tanto a las personas detenidas como a sus familias y comunidades enteras, dentro y fuera del territorio nacional. La consecuencia más extrema e irreversible de esta es la muerte de las personas detenidas bajo custodia y responsabilidad directa del Estado. No se trata de hechos fortuitos. Entre mayo de 2019
y mayo de 2026 han fallecido al menos 9 personas presas políticas en contextos de aislamiento, desaparición forzada, falta de atención médica y torturas denunciadas. El patrón es más que confirmado. En agosto de 2025 fallecieron los señores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Cepeda, ambos mayores de 60 años, detenidos en julio de ese año y mantenidos en desaparición forzada. Los cuerpos fueron entregados de inmediato a la familia, obligándolos a hacer entierros express, lo que impidió cualquier verificación médica independiente. Ya el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas advirtió el 1 de mayo de 2026 que estas muertes se producen en entornos torturantes. El caso más reciente es del diputado y líder misquito Brooklyn Rivera, fallecido el 30 de mayo de 2026 tras 971 días de desaparición forzada. Aunque el Estado atribuyó su muerte a causas naturales, el grupo de expertos y otros organismos internacionales han cuestionado esta narrativa, señalando como causa real el deterioro físico e irreversible provocado por el aislamiento total, la falta de servicios médicos independientes y la angustia de no tener contacto con su familia. Estas muertes son el desenlace de condiciones de detenciones torturantes. Según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas, actualmente hay 22 personas desaparecidas, por lo que existe la posibilidad de que ocurran aún más muertes por estas mismas condiciones, pues la expresión más extrema de la desaparición forzada termina como resultado la muerte bajo custodia del régimen. La desaparición forzada y la prisión política operan como instrumentos que castigan simultáneamente a las familias. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas lo expresó con precisión. La desaparición forzada causa un sufrimiento inmenso y prolongado a los familiares, quienes enfrentan incertidumbre y temor constante por el destino de sus seres queridos. El informe ¿Dónde más busco? Vidas suspendidas, presentado en abril de 2026 por una coalición de organizaciones, documenta en las personas buscadoras, mayoritariamente mujeres, cuadros de ansiedad, depresión, insomnio, estrés postraumático, aislamiento y una sobrecarga económica y de cuidados que reduce sus oportunidades educativas y laborales. A ese daño se suma la negación del duelo digno. Las familias han sido forzadas a realizar sepelios inmediatos bajo estricta vigilancia policial, lo que ha impedido sepulturas conforme a sus tradiciones. El Estado ha recurrido además a la difusión de imágenes de personas desaparecidas en estado crítico como aparentes pruebas de vida, que las familias han denunciado como una forma de tortura psicológica. En muchos casos, las familias también son obligadas al exilio. Y es que el Estado ha desplegado un sistema de represalias destinado a disuadir toda denuncia, incluso y de manera especialmente grave contra quienes acuden a mecanismos internacionales de protección. El ejemplo más reciente es el de la propia familia de Brooklyn Rivera. Al intentar reclamar su cuerpo, 6 familiares y allegados fueron detenidos y permanecen desaparecidos, mientras el gobierno prohibió el traslado del cuerpo a la costa Caribe y el velorio tradicional. La represalia se ha proyectado más allá de las fronteras. El informe del grupo de expertos de marzo de 2026 describe una extensa arquitectura de vigilancia e inteligencia para monitorear, intimidar y atacar a los nicaragüenses en el extranjero, con uso indebido de los mecanismos de Interpol y al menos una docena de asesinatos o intentos de estos, incluyendo los 2 últimos casos de atentados en Costa Rica y en Honduras. La vigilancia alcanza también a las personas excarceladas dentro del país, quienes son sometidas a visitas e interrogatorios permanentes. La cuarta consecuencia de esto es el exilio. Comprende tanto a quienes han sido obligados a salir del país como el destierro de 357 personas excarceladas entre 2023 y 2024, enviadas a Estados Unidos o Guatemala y despojadas de su nacionalidad y de sus bienes. De estas, el 33% de las personas son adultas mayores, muchas de las cuales perdieron sus pensiones, se han cancelado sus registros civiles, se han alterado partidas de nacimiento de niños y niñas y se ha impedido el ingreso al país a cientos de personas. A estos destierros se les suman el de 66 personas religiosas hacia el Vaticano tras una detención arbitraria. Pero el exilio nicaragüense no se agota en la expulsión formal.
También comprende a quienes abandonaron el país por sus propios medios ante la persecución, la vigilancia, las amenazas y el riesgo de detención o de desaparición. Entre ellos se encuentran personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y religiosos, periodistas y familiares de personas detenidas o desaparecidas, obligados a salir para protegerse del castigo por asociación. Forman parte de los más de 873.000 nicaragüenses que han salido del país por razones de seguridad desde abril de 2018. Haber cruzado la frontera por sus propios medios no reduce la responsabilidad del régimen. Fue este el que creó las condiciones de terror que convirtieron el exilio en la única alternativa frente a la prisión, la desaparición o la muerte. La persecución religiosa también provoca que más de 200 miembros de la Iglesia Católica se hayan exiliado, hayan sido expulsados o se les haya negado el ingreso al país desde 2022. Al 9 de julio, al menos 310 periodistas también se han exiliado, ya que ejercer el periodismo en Nicaragua es peligroso por el hecho de que el régimen les considera enemigos y les ha cerrado los medios en que se desempeñaban, detenido arbitrariamente, criminalizado e incluso torturado para silenciarlos. A continuación, escucharemos los testimonios de Tininisca Rivera y Telma Brenes. Honorables comisionados y comisionadas, soy Tininisca Rivera, profesora de Derechos Humanos y quien falleció bajo custodia del Estado luego de permanecer casi 3 años en cautiverio en situación de desaparición forzada. Desde que mi padre fue detenido arbitrariamente el 29 de septiembre del 2023, exigí, valiéndome de todos los medios posibles, que el régimen dictatorial nicaragüense nos informara sobre su paradero y lo liberara. Sin embargo, ni mi demanda ni las solicitudes presentadas por los mecanismos de protección de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fueron escuchados por el régimen nicaragüense. El 27 de mayo del 2026, medios oficialistas publicaron un informe sobre la salud de mi padre con imágenes de él en estado agonizante, hospitalizado y en una situación de delgadez extrema, con respiración asistida y con visibles muestras de un estado crítico de salud. Yo rechacé categóricamente el comunicado por contener informaciones falsas sobre la situación de salud y condiciones de detención. El día que se llevaron a mi padre, el 29 de septiembre del 2023, él salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminándose y valiéndose por su propia cuenta. Por tanto, el régimen faltó a la verdad cuando atribuyó a condiciones previas su deterioro físico, tras permanecer bajo custodia del Estado, sin una atención médica adecuada a sus padecimientos y a su edad, y sin poder recibir visitas de su familia durante casi 3 años. Mi padre falleció el 30 de mayo y el régimen publicó un comunicado informando su muerte hasta el 31 de mayo, cuando oficializó su fallecimiento públicamente. Su muerte fue consecuencia directa de una situación de riesgo e indefensión en incomunicación creada por el propio Estado mientras lo mantuvo bajo custodia. Fue consecuencia directa de las condiciones inhumanas en las que permanecen los prisioneros y las personas desaparecidas por el régimen Ortega Murillo. Mi padre era una persona que gozaba de buena salud antes de su detención. El deterioro de su salud es resultado de una privación arbitraria de libertad, sin garantías judiciales, sin información a sus familiares y sin acceso verificable a la atención médica adecuada. El Estado de Nicaragua es responsable de la muerte de mi padre, por eso yo afirmo que fue el Estado. Finalmente, quiero expresar mi profunda preocupación por la desaparición de 6 personas, familiares y amigos de mi padre. El 31 de mayo del 2023, mi tía Alda López Bryan, Glenis Crecia Pantin Coleman, esposa del sobrino de mi padre, Joris Escobar López, Florencia Sarmiento, Jorge Webster Rojas, Forlin Juber Yokushi. Se presentaron en el hospital Pérez Páez en la ciudad de Managua aproximadamente entre las 1 y 2 de la tarde. Fueron a reclamar el cuerpo de mi padre y a darle sepultura conforme a nuestras tradiciones y costumbres. Al no lograr que le fueran entregado el cuerpo, informaron a nuestra familia que emprenderían el viaje de regreso a Vino. Después de esa llamada, se tiene información extraoficial de que las personas antes mencionadas fueron detenidas por los agentes policiales nacionales. Al día de hoy, a más de 60 días de lo ocurrido, estos hechos se desconocen su paradero y situación jurídica y estado de salud. La desaparición de mis familiares y amigos de mi padre, entre ellos mi tía paterna,
la señora Alda Bryan López, me preocupa profundamente ya que se trata de una persona de 64 años de edad que tiene padecimientos crónicos. En el caso de Jorvis Escobar López, de 45 años, él fue sometido hace un tiempo a una cirugía del estómago y desde entonces tiene restricciones alimentarias que no estarían siendo atendidas debidamente en prisión. No descansaré hasta que se declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la muerte de mi padre. Exijo que las personas desaparecidas por reclamar que se le entregaran sus cuerpos sean liberados inmediatamente. Solicito a la Honorable Comisión Interamericana que siga monitoreando la situación de Nicaragua y tenga muy en cuenta mi testimonio y la situación de preocupación que vive el pueblo. Exijo al Estado de Nicaragua que cumpla con las medidas provisionales ampliadas por la Corte Interamericana el 10 de junio de este año para proteger a mis familiares y personas allegadas a mi padre que actualmente están desaparecidas. Y me uno al llamado de la Corte al Estado de Nicaragua para que adopte de forma inmediata todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar su paradero y para proteger efectivamente su vida, integridad personal y libertad. Muchas gracias. Buenos días, honorable comisión. Mi nombre es Telma Brenes, hija de Carlos Brenes Sánchez e hijastra de Salvadora Martínez. Vengo a denunciar a través del caso de mi familia los patrones sistemáticos de violencia a los derechos humanos del Estado nicaragüense, pero sobre todo para evidenciar el desacato del Estado de Nicaragua al sistema interamericano en los últimos 8 años, como fue mencionado al inicio de la sesión. El régimen de Nicaragua ignora deliberadamente las medidas de protección de la Comisión y de la Corte Interamericana, mientras continúa perpetrando los patrones de persecución, detención arbitraria, desaparición forzada, malos tratos como la denegación de salud y el castigo por asociación contra la familia. Nosotros y todos nosotros aquí seguimos documentando casos, pero detrás de cada caso hay una vida y una familia nicaragüense destruida. Y aparte de los casos que mencionaron anteriormente, hay muchos más casos que existen de desapariciones, de detenciones, pero las familias tienen miedo a reportar. En el caso de mi padre, que tiene 71 años, más allá de su carrera militar, la trayectoria ha sido la de un opositor consecuente que ha rechazado a Ortega desde hace 35 años por su deriva dictatorial. Él sufre de diabetes, de hipertensión y tiene serios problemas de movilidad y necesita medicamentos diariamente para seguir con vida. Hace 8 años fue detenido arbitrariamente por primera vez y permaneció 11 meses en aislamiento solitario. En aquel entonces, en el 2018, aunque la familia llevaba medicinas al sistema penitenciario, el sistema penitenciario jamás entregó los medicamentos que él necesitaba en las dosis diarias. Tras su excarcelación bajo amnistía general en junio del 2019, sufrió asedio constante en su casa por parte de la policía y por parte del ejército y la obligación de reportarse periódicamente. Nunca fue libre totalmente. Hace casi un año, el 14 de agosto del 2025, fue detenido nuevamente en su casa sin orden judicial y bajo la excusa de un interrogatorio. Desde entonces, desde hace casi un año, nadie cercano a él lo ha podido ver. En Nicaragua, como habló Tininizca y como hablaron anteriormente, existe el trágico antecedente de 9 presos políticos que han muerto bajo custodia estatal por falta de atención médica adecuada y por malos tratos. Privar a mi padre de sus medicamentos y tenerlo en la cárcel en las condiciones de salud que él tiene es un trato cruel que equivale a tortura y pone a su vida en riesgo. Junto a él también se llevaron a Salvadora Martínez, de casi 69 años. Su cumpleaños es mañana. Salvadora es una mujer de hogar sin militancia política, cuya única actividad o delito, si lo podemos llamar así, fue ser esposa de Carlos Brenes, denunciar su detención en el 2018 y mantenerse a su lado durante esos 11 meses que pasó preso.
El encarcelamiento de Salvadora evidencia el castigo por asociación, una forma de violencia política que criminaliza a las familias y en especial a las mujeres, solo por los lazos de afecto, de cuidado y de solidaridad. Y lo que busca es aterrorizar a el resto de las familias que tratan de buscar y de cuidar a sus desaparecidos. Hoy no sabemos si mi padre o Salvador están bien. Ambos permanecen en condición de desaparición forzada bajo el desacato total del Estado ante el sistema interamericano. En el caso de mi padre, él tiene medidas cautelares de la Comisión desde el 2021 y medidas provisionales de la Corte desde abril del 2026. Por eso, solicito a la Comisión exigir la presentación inmediata de los desaparecidos, no solo de mi padre, pero de todas las personas desaparecidas, y pedir una evaluación médica independiente. Visibilizar también el patrón de castigo por asociación contra las mujeres y las familias, como el caso de Salvadora y los familiares de Brooklyn. Y solicito a la Comisión también que lleve el desacato del régimen y eleve este incumplimiento ante el Consejo Permanente de la Asamblea General de la OEA. Para las personas enfermas y mayores de edad en prisión, como mi padre, como Salvadora, Víctor Boitano, Stelman Fagot, el tiempo se agota y la inacción cuesta vida, como ya lo hemos visto. Muchas gracias. Hace más de 2 años, el 14 de julio de 2024, mi hermano Edwin Moisés González Valdivia fue violenta e ilegalmente detenido por fuerzas afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su delito, haber denunciado un secuestro y posterior expulsión ilegal del país. Desde entonces, el régimen ha impuesto absoluto silencio sobre su paradero y sus reales condiciones de salud, negándole el derecho fundamental a la familia de conocer su paradero y sus condiciones reales de vida. Eddie, de 67 años, enfrenta graves condiciones de vulnerabilidad. Padece de diabetes, hipertensión arterial, problemas visuales, además de convivir con las secuelas físicas y psicológicas de las torturas que le fueron aplicadas durante su encarcelamiento en los años 70 por el también régimen dictatorial de Anastasio Somoza. Desaparición forzada pone en riesgo su vida, constituye una flagrante violación a sus derechos fundamentales. La gravedad de este caso ha sido señalada por organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ha exigido al Estado garantizar la vida de integridad física y permitir el contacto inmediato con su familia y sus abogados. El régimen ha ignorado estas exigencias y continúa respondiendo con el silencio, el ocultamiento y la impunidad, prolongando deliberadamente la angustia de la familia. Hoy, como hermana de Moisés, exijo una prueba de vida. Exijo que el régimen informe inmediatamente dónde está, que permita a la familia conocer su estado de salud, que ponga fin a la incomunicación y al ocultamiento. Constituyen una forma de tortura para él, para quienes lo amamos. A quienes tienen información sobre su paradero y a las autoridades responsables les digo, él tiene nombre, tiene historia y tiene una familia que continuará buscándolo y alzando la voz hasta verlo con vida.